no había nada. Cuando eso se exclama y se escucha dentro. Se saborea. Si se saborea no había nada. Entonces, lo que uno es queda completamente al descubierto. No había nada, es un pensamiento. Pero lo que queda al descubierto no. Se me ha preguntado últimamente cómo es verse, cómo es comprenderse. Eso no es una experiencia. Y muchos quedan atrapados en quiero comprenderme, quiero verme. Porque se consideran a sí mismos un objeto y quieren ver un objeto. Cuando se dice no había nada, se queda en un pensamiento, no se saborea. Y si no se saborea, uno no se da cuenta. Comprenderse es o verse, no es verse como un objeto. Eso es una imposibilidad. Comprenderse, eso está presente cuando uno ve, no había nada. Entonces el desapego es total, uno hace abstracción de todo. ¿Qué quiere decir abstracción? Ve que no había nada. Entonces lo cree, lo saborea. Y aunque saborear es una experiencia, saborear no había nada, de una manera completamente espontánea, le pone a uno al descubierto. Es lo más simple del mundo y al mismo tiempo muy difícil, porque uno no abandona fácilmente, no porque no quiera, sino porque está en la naturaleza de las cosas, querer experimentar, querer experiencia. Se identifica uno con eso, la experiencia viene de todos modos, pero uno se identifica con eso y dice, es mi experiencia, esto soy, me está ocurriendo, me ha tocado a mí. Yo no sé decirlo, muchas veces me lo preguntan. Me hablan, estoy ya cansado de leer, cansado de escuchar. Y queda la insatisfacción. Y entonces comprendo que es lo que no se ve, que no se ve, que no se comprende. Y digo, ¿de qué manera lo haría? ¿De qué manera diría para qué? Y veo que no es posible. Ese salto lo da uno solo. Tampoco es un salto que él quiera, se produce de una manera espontánea. Es muy querido, pero uno no sabe. Se enfrenta a un no sé. Si entonces viene el miedo, se echa atrás.
uno puede insistir por disolver conceptos, porque todo es un pensamiento, ¿verdad? Conceptos. Es un pensamiento. La comprensión es un pensamiento. La liberación es un pensamiento. Verse a uno mismo es un pensamiento. Comprenderse es un pensamiento. Aparece en la mente y ahí cobra sentido y entonces uno lo quiere. Y no se da cuenta de que es eso, de que está pensándolo, de que es un pensamiento. Un pensamiento. ¿Cómo va a ser la realidad un pensamiento? Si el pensamiento no estaba. Así es que no puede ser pensada ni experimentada. No hay un experimentador por un lado y la realidad siendo experimentada por otro. Esa es una ilusión que atrapa a muchos, pero no hay nada de tal. Darse cuenta es darse cuenta. Entonces uno ya no fluctúa, ya no se tambalea. Lo que ve de sí mismo es sólido, estable. No es hoy más que ayer. No es hoy menos que mañana. Es siempre idéntico a sí mismo. Acepta, no había nada. Sabe que esa es la herramienta. Es cierto, no había nada. Pero no hay ningún pero. Pero no hay ningún pero. No había nada. El pensamiento no proyectaba. Jamás se había oído la palabra comprensión. Jamás se había oído la expresión verse a uno mismo. Jamás se había oído el conocimiento de uno mismo. Jamás se había oído el conocimiento de nada. No se había conocido absolutamente nada. No había conocimiento. Ni ignorancia. El uno y el otro siempre van paralelos de la mano. Y ninguno de los dos estaba. Esa proposición no había nada. Ni siquiera hay que llegar a hacer la interrogativa. ¿Qué había? Para que uno se dé cuenta, no había nada. Es más, aún más simple, no había nada, se ve inmediatamente. Dice, es cierto, no había nada. Ni siquiera hay que decir, y ahora tampoco lo hay, para tratar de adecuarlo todo y que todo nos cuadre. Ni siquiera. No había nada, es suficiente. Si uno lo acepta en ese proceso, en ese mismo instante, de manera completamente espontánea, uno se ve. Para fortaleza de su corazón. Totalmente. Puede ponerle los adjetivos que quiera después. Todo son palabras, pensamiento, todo. Eso está desprovisto de ese tipo de cosas. Nada que sea nombrable. Así es que yo miro y me hago cruces cuando digo, ¿cómo es posible que me digan que no se ve? ¿Qué están viendo? Y entonces veo su pensamiento, su concepto. Quieren atraparlo como un objeto externo. ¿Cómo se atrapa? O como se pretende que se atrapa cualquier otro objeto, ¿verdad? Como uno se hace poseedor
¿Poseedor de qué? Poseedor de nada. No hay nada. No tenemos en las manos nada. Y entonces, al ejercitar esa manera de entender, tengo que hacerme con ello. Uno mismo crea la dualidad. Uno mismo se piensa a sí mismo como un buscador, tiene ese concepto. Como un viajero, tiene ese concepto, ese pensamiento. Como alguien que va a obtener algo que le falta, tiene ese pensamiento. No se da cuenta de que es todo su pensamiento, su pensamiento. Y que él mismo se pone sus limitaciones y se da sus medidas y se mete en su propia cajita cuando no hay ninguna caja, ni medidas, ni limitaciones, ni nada de nada. Por eso es tan útil esa proposición. No había nada. Esto no estaba. Es la misma. Esto no estaba. No hace falta ni preguntar entonces qué es lo que había. Ello solo se revela de manera completamente espontánea. No hay ni que preguntarlo. Si uno quiere entretenerse en hacer las letanías, como se ha dicho aquí muchas veces, que no había, bueno, es inacabable. En cada una de las respuestas está esa espontánea autorrevelación, esa espontánea visión de uno mismo, que no es dualidad, que no es una experiencia, que no es verse como el objeto, que no es eso. En cada una de las respuestas de esa letanía, que no había, está. Lo mismo que no había nada, está. En cada una de las proposiciones está. La respuesta es uno. Está esa revelación. Revelación, vamos a decirlo así, porque estaba como velado y se ha revelado. Cae uno en la cuenta. Es verdad, se trata de mí. Y aunque yo no me nombraba, no tenía conciencia. No hay la menor dificultad en aceptarlo. Alguien me decía hace poco, es que claro, lo que viene es el terror de que, bueno, pero después de todo, cuando yo me muera ya no lo sabré más. Si viene el terror es que no lo he visto, porque para eso no, la muerte no significa, porque no ha nacido, no. Las palabras solo tienen significado para la mente, para el pensamiento. Ahí no tienen significado. No significan aconteceres, porque ahí no acontece nunca nada. Entonces, cuando se ve bien, se acepta. Es el mismo acto. Ver y aceptar es el mismo acto. Por llamarlo de alguna manera, es ver, aceptar, la misma cosa. No hay ninguna distinción ni diferencia. Y ya no se pone nunca en duda. Se ha hablado a veces de que es como dar la vuelta a un calcetín, o ponerle completamente del revés. Lo que uno creía verdadero, que es el mundo de los objetos, pues uno comprende que no es de verdad. Y lo que uno creía no verdadero, es decir, que hubiera algo estable, que fuera eso uno, no un Dios, en alguna parte, pues se revela verdadero. Y ya se ve todo desde ahí, y no desde lo no verdadero, claro. Entonces cualquier palabra que surja, cualquier pensamiento que surja, uno sabe de inmediato. Sabe a qué atenerse. No estaba, era completamente en paz. No había nada. Por un momento parece que las aguas se remueven, un instante. Después todo vuelve a ser apacible, calmo.
El hecho que queda es que las gentes, la mayoría de las gentes quieren experimentarlo como un objeto. Hay ese funcionamiento del pensamiento, ¿verdad? Funciona de esa manera, concibe el objeto y quiere apoderarse de él. No se da cuenta que es solo un pensamiento. No hay ningún objeto al que no preceda un pensamiento. Para los niños, antes de que las palabras nombren, es difícil decir lo que es el mundo. Nadie lo sabe, nadie recuerda eso. Y todos recordamos, el primer recuerdo que sea, ya podemos nombrar. Había tal, había cual. Y antes no hay registro porque no había palabras, no había sido nombrado nada. Así es que, ¿qué decir? ¿Qué mundo se veía? Yo puedo afirmar que no se veía ninguno. Incluso aunque el niño ya estaba despierto, incluso que daba los primeros pasos. Los objetos no habían sido nombrados. Es difícil decirlo, porque nadie conserva ese registro, ese recuerdo. Así que, ¿qué recordamos? Palabras. De ahí viene la dificultad cuando alguien va a un país extranjero donde todo se llama con palabras extrañas. Lo comprendo, sí. Fuera, noqueado, lo comprendo. ¿Por qué? Porque el pensamiento está en suspenso, está bloqueado, no tiene con qué. Le falta el elemento, le falta la palabra. Él puede pensar árbol, pero si alguien le dice tree, que es en inglés, y él no sabe inglés, ¿qué me está diciendo? No entiendo. Entonces, con esas herramientas tan rudimentarias, uno quiere comprenderse. Y comprenderse es antes de haber oído ni siquiera una lengua extranjera. Por eso lo mejor es no había nada. ¿Qué quiere decir? No había pensamiento. ¿Qué quiere decir? No había mundo. ¿Qué quiere decir? No había ego. ¿Qué quiere decir? No había yo. ¿Qué quiere decir? No había yo quiero comprenderme. ¿Qué quiere decir? No había yo quiero realizarme. ¿Qué quiere decir? No había yo quiero verme, yo quiero saberme, yo quiero saborearme. Todo eso no existía. Eso es uno, eso es la unidad. Después ha venido esta experiencia, sabe Dios de quién será. Ni los lazos que nos une a ella, ninguno, excepto los que nuestro propio pensamiento crea. Y digo nuestro propio pensamiento y es falso, no es nuestro, el pensamiento piensa como quiere, no como nosotros querríamos. Entonces, ¿qué vínculos nos une a ello? A esta creación nombrada. Los que nosotros sostengamos, nada más. Nosotros somos los que les dotamos de poder a esos vínculos, a esos apegos, a esos, como quiera llamársele. Esto es mío, esto es yo. Mi vida, la historia de mi vida, la historia de mis amores, la historia de todo eso es totalmente extraño y ajeno. Muy extraño, muy extraño. Tanto es así que la primera vez que aparece nadie lo reconoce, como decíamos antes del niño. Nadie lo reconoce. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer significa que uno ya lo ha visto. Nadie lo reconoce significa que nadie
nadie lo ha visto nunca antes. Nadie ha visto nunca antes la experiencia que está teniendo. Y sin embargo se crean con ella esos lazos de intimidad, ¿verdad? Con un extraño. Con un extraño. El ego es un extraño completo. Yo es un extraño completo. Yo soy es un extraño completo. Yo quiero es un extraño completo. Obliga a trabajar mucho. Una esclavitud. Y ahí volvemos al punto de comienzo. Algunos me dicen, ¿y cómo se ve uno a uno mismo? ¿Quién sabe del cómo? Lo mismo que cuando se dice, ¿cómo se arregla la luz? Pues mira, se cambia el fusible. ¿Cómo se ve uno a uno mismo? Es decir, no es una experiencia. La siguiente pregunta sería, ¿pero se ve uno a uno mismo? La respuesta es totalmente afirmativa. Y totalmente afirmativa. Pero no es una experiencia. No hay dos. Así es que bien, seamos corteses con la experiencia, ¿por qué no? Porque va a ser uno duro, como dicen como plantean algunas religiones, hacer calamidades con uno mismo. No tiene ningún sentido. Con la experiencia no tiene ningún sentido. Eso lo que hace es reforzar los lazos. Corteses significa otra cosa. Corteses con el extraño. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada de este estado de movimiento. El hecho de que acontece, que está siendo sentido, nadie sabe por qué, ni de dónde viene. Aunque Zoyland dice viene de cero, es lo mismo que decir nadie sabe de dónde viene. No sabe, sí, es el significado de ignorancia, pero parece verdad, nadie sabe de dónde viene. Un ligero matiz. No es una declaración positiva, viene de la ignorancia, viene de nadie sabe de dónde viene. Y es así de extraño, como el extraño, muy extraño. Las mujeres cuando tienen un hijo, al principio, bueno, como los padres dicen al principio, pues se lo ve como algo, ¿verdad? Luego poco a poco va encajando hasta que ocupa su lugar y crea esos lazos, esos vínculos. Pues igual hay quienes tienen con el nacimiento esos vínculos, lo creen verdadero y sufren por él y creen que les da placer y gozo y de todo. Y no hay nada de tal. Nada. No hay nada de tal. Muy bien.
¿Qué me dice mi querido Ismael? ¿Qué me dice él? Oh. ¿Quién quería entrar? Pues una niña buscando una tortuguita. Aquí al patio. Ah, y fíjate si le ha perdido algo a la niña. Una buscando, sí. Una tortuguita. Una tortuguita. Fíjate, cualquier cosa es como el que se le ha perdido la realidad de sí mismo. Está buscando como una tortuguita. En el patio del vecino. Cuéntame, hijo. Eso debe ser que no sé. Yo no sé si me veo o no. Se dice así para indicar. Bueno, puedes decirlo de cualquier otra manera. Es una... No lo sabe. Ya está. Llega un punto que ya no dicen nada. Como lo de la muñeca esa. Dice que hay. Y ya no queda nadie para decir, ¿no? Como la muñeca de sal metida en el mar para medir la profundidad, atada de una cuerda. No, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Si hubiera muñeca podría tirarlo, pero ahí ya no hay. Es un buen ejemplo. No, pero hay algo que se sabe. ¿O no? Se sabe. Mientras el conocimiento está. Cuando el conocimiento no está, no hay ninguna preocupación, ningún inquietud. ¿Y qué es lo que les queda? Digo que es lo que les queda, que es todo en la persona cuya comprensión no es la que debe. Y cuando yo me muera, entonces, ¿cómo voy a saber que yo soy? Alguna vez he oído una cosa así. Porque querría al ser concebido como una experiencia, pensado como una experiencia, se quiere tener siempre en términos de tiempo. No está debidamente reposado en ello, totalmente olvidado. Y entonces dice, ay, ¿y si ya no lo sé? Yo qué sé, si es un temor común. Hay muchos espirituales que eso lo fomentan eso, antes de charla, fomentan eso al decirlo, que es conocimiento, el conocimiento de la realidad, es todo. No, el conocimiento de la realidad es nada. Lo que es darte cuenta de que es. El conocimiento, no hay conocimiento de ningún tipo. El conocimiento de la realidad no significa, es una cosa que no se puede admitir. Conocimiento de la realidad no admite conocimiento. Por eso no había nada. Inmediatamente. Saborear no había nada, no pensarlo, saborear no había nada, hondo, inmediatamente revela. Saborear no había nada en la experiencia, no había nada. La mente se cortocircuita porque, bueno, es que entonces no había nada, entonces, y eso es que está pensando. Y no está saboreando. Por eso cuando dice, entonces ¿qué? Protesta, es como cuando dice, sí, pero no está saboreando, está pensando.
está todavía con el helado. Dice, no sé si coger el de pistacho o el de tutti frutti. Pero cuando viene el sabor es otra cosa. Es a lo que me quería referir. El sabor es otra cosa. No había nada, es como un helado, tiene un sabor peculiar. Muy bien, ¿qué dice Rosa Manuel? No dice nada. No dice nada. Y mi querido Javier, ¿sí? Lo mismo. Que tanto le marea ese concepto. ¿Cuál? Nada. Ya está olvidado. Ya está olvidado. Eso no es un concepto. Eso no es un concepto, eso es una... pues, efectivamente, cuando cobra su verdadero significado, le pasa del pensamiento al saboreo. Entonces sí, quedas completamente revelado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No queda ninguna insatisfacción. O puedes tener ganas de comerte un gazpacho o algo, hambre, sed, todo eso persiste, ¿comprendes? Y uno es cortés con ello. ¿Qué quiere decir cortés? No. Que lo ve perfecto. Que lo ve perfecto, como quieras entenderlo. Cortés. Ni apegado, ni desapegado, ni nada de nada, ningún tipo de hacer al respecto. ¿No? Uy, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dices tú? Todo. Por ahí están frías. Una de estas de bomba de están frías. ¿Qué dice Pedro? Pedro, ¿qué dices tú? Bueno, que a veces uno parece que está secuestrado por el conocimiento. Que uno está secuestrado por el conocimiento, más que por el saborear. Claro. Hay un tiempo más o menos largo entre el pensamiento gira alrededor de las proposiciones, que no había nada, pero no es capaz de aceptarlo. Entonces es que no saboreaba, es decir, cojo esta pasta o esta. No había nada, es muy bueno, tiene un sabor muy bueno. Es el descanso acaba con la mente. Pero cuando es un pensamiento da mucho miedo. No había nada. Y entonces, fíjate, si hay miedo, que las religiones han inventado todo, la trascendencia y el paraíso, porque no quieren cesar de experimentar. Y incluso en el cristianismo se dice que el paraíso constituye esencialmente la visión de Dios. ¿Sí? Yo no sé en qué términos lo dicen, pero se lo dicen como un objeto. Por un lado están los justos y por otro lado Dios. Es lo que parecen decir. Yo no sé en qué términos lo dicen, a lo mejor yo me equivoco y lo dicen correctamente. Pero si es así, ¿en qué se diferencia de ir a los caballitos? No sé si me explico.
saborear es una cosa distinta. Hay un libro por ahí que se llama El libro del sabor, que trata este punto muy a fondo, ¿verdad? No sé quién lo haya leído, lo sabe. Nadie sí mucho esto. Un poquito. A ver, dime tu cosa. ¿Tú quieres hablar, Miguel? Sí, hombre. Claro que, ¿Mm? claro que no es un pensamiento. Cuando el pensamiento te tiene secuestrado, como dices tú, tú ten en cuenta que el pensamiento, aunque se equivoque, aunque sea erróneo, nunca va en contra tuya. Siempre te habla en los mejores términos para salvarte, y eso es ego. ¿Comprendes? Tú siempre eres el juez. Me están haciendo una putada. Me quieren hacer jefe. Algo algo esto, algo lo otro. ¿Comprendes? Entonces el pensamiento, aunque sea erróneo, siempre va a tu favor, aunque esté muy desvirtuado. A salvar a alguien que no existe. Entonces, no había nada, no es un pensamiento. Si es un pensamiento, entonces da miedo. No había nada, si es un sabor. Una experiencia. Es muy bueno, muy dulce. Es Max, es la herramienta de autorrevelación. Por decirlo en palabras que se entiendan, auto significa de sí mismo, la revelación de sí mismo a sí mismo. ¿Cuál era tu dificultad? Pasar del pensamiento al saboreo. ¿Ahí hay una decisión o ni siquiera hay? No hay ni una decisión. No, eso es una gracia. Eso es una gracia, yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo no lo sé. ¿Cómo pasar entonces? Y te parece que he descubierto algo hoy, ¿no? Es lo que se ha dicho siempre. ¿Cómo pasar del pensamiento al saboreo? Es lo mismo que decir cuando me preguntan, ¿y cómo se de uno? Y digo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo haces para sentirte? ¿Cómo haces para crecer? ¿Cómo haces para envejecer? Si es que te identificas con lo que crece y con lo que envejece. No haces nada. Pues igual. Si no se oye, la escucha, bueno, es un punto muy importante. Si no se oye, puede que aparezca, puede que no. Si se oye, aparece aparentemente externo, pero no hay nada externo a uno. El libro de imagen dice, todo es el estado de nacimiento también es oro. Bueno, yo sin embargo he apuntado, viene como un extraño, porque no tiene nombre, entonces es indiferenciado. Aparecen los nombres, aparece el lenguaje y aparece toda la extrañeza aún multiplicada. Y uno se establecen esos lazos de intimidad con ello, intimidad tanto para amar como para odiar, es decir,
el mundo de los opuestos. Y entonces uno lo cree todo de verdad, excepto a sí mismo, que es a quien le está sucediendo, presenciarlo. A quien le está sucediendo ser presenciador por un ratito. ¿Sí? Porque antes no presenciaba. Entonces dice, pero sí, claro, entonces yo no lo sabía, qué miedo. Esa es la cuestión fundamental, el miedo. Cuando el miedo desaparece, ha desaparecido la muñeca. Eso desaparece viendo que, bueno, te preguntas también quién tenía miedo. Muy bien. Bueno, pues ahora me han ofrecido otra vez la caja. Y hay una. Oye, pues han desaparecido las bombas. Hay una de esas. De estas. Tienen éxito, ¿eh? Oye, Ángel te ha copiado y no me ha llegado a mí. ¿Han llegado? Han llegado. Sí, había 3 nada más. Así había, parece que había un montón. Yo solo quiero media de esto. ¿Cómo? Unos días me llamó alguien por teléfono que decía que estaba quemando los últimos cartuchos, que tenía unos 50 años, que quería venir con un fuego arrollador de Barcelona. Y luego me llamó ayer diciendo que no podía, iba a venir hoy, pasara lo que pasara, que no podía, que ya habría la oportunidad de que nos viéramos en persona. Muy bueno. El miedo es el peor de los consejeros. No se puede tener miedo. Si se tiene miedo, ¿verdad? Sí, yo comprendo perfectamente. Sí, cuando tú quieras, la puerta está abierta. Bueno. Que luego no se queje. Es. Que luego no se queje. Sí. Ay, toda la vida y tal, y por fin encuentro. Muy bueno. Sí, mucho fuego, mucho. Lo que ven. Estar aquí como un clavo. ¿Cómo sabe?